tiempo. Y tiene algo así, algo así, algo ahí, algo ahí y algo allá. ¿Es eso, no? Sí. ¿Y qué hay aquí? Una subida. Una subida tipo Parábola. supuestamente, ¿no? O sea, x es de la forma constante por t cuadrado. Entonces, si crece como una parábola, es x versus tiempo. La ecuación de una parábola. X igual a por t cuadrado más b por t más c, ¿sí o no? Sí. Pasa por ser una parábola Empieza en cero. en t igual 0. ¿Cuánto vale x? De esta fórmula. B más C. ¿Cuánto vale x en Sí. esta fórmula si Sí. te lo reemplazo por 0? Sí. Vale c. ¿Cuánto vale x aquí en el instante inicial? ¿Cuánto vale en el instante t igual 0? ¿Cuánto vale x? Cero. 0, ¿sí? Por lo tanto, ese es 0. ¿Sí? Ya, ok, perfecto. Así que puedo descartar eso, me voy quedando con a t cuadrado. Disculpe, no estoy haciendo la tarea, pero estoy tratando de que entiendan la tarea. Ahora, esto tiene una pendiente. Parte así y después va subiendo. ¿Sí? Podríamos intentar calcular la pendiente de esta curva. Recuérdense, diferenciar. Estoy tratando de que entiendan la tarea y vemos qué pasa. ¿Cómo calcular la pendiente? Bueno, la pendiente es de x de t. Esa es la pendiente. ¿Sí? Entonces, a esta fórmula calculemos la pendiente. Para eso hago diferencial de la fórmula. O sea, hago diferencial de la constante por t cuadrado más b por t. Porque el c es 0. ¿Sí? A es una constante. Esto es una suma. El diferencial del primer término más el diferencial del segundo término. A es una constante, sale para afuera. B es una constante, sale para afuera. ¿Cierto? Ahora, atención, el diferencial de un t cuadrado es 2t de t. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué me queda? 2t por a, por 2at, más b, factor común de dt. Todo eso, ¿para qué lo hicimos? Para darnos cuenta que si este dt pasa dividiendo, la pendiente vale 2at más b. La pendiente, que es la derivada, está dada por la fórmula 2at más b. ¿Se ve? Sí. Pregunto. En instante t igual 0, ¿cuánto vale la pendiente? Aquí, en la fórmula. B. Entonces, m en 0 vale b. Y aquí, ¿qué pasa con la pendiente en instante 0? Miren, en un instante después esto, después más paradita. ¿Cuánto vale la pendiente en ese instante? 0. ¿Sí? De la figura. Así que esta fórmula complicada tiene b y c igual 0, así que esta fórmula ese también es 0. Esta forma es a por t cuadrado. ¿Sí? Si b y c son 0, la pendiente es una fórmula sencilla, 2a por t. ¿Sí o no? La pendiente, si b es 0, es 2a por t. Ah, no es nulo. Pues si ya es nulo ya no tenemos nada. ¿Lo están siguiendo? ¿Qué es esto? Como gráfica. Si yo grafico la pendiente versus el tiempo, ¿qué es? Una recta, ¿no? ¿Sí? En t igual 0, ¿cuánto vale esa recta? 0 por algo, ¿cuánto da? 0. La pendiente vale 0. O sea,
la derivada vale 0, y después empieza a crecer linealmente hasta que empieza otra cosa. ¿Se ve? Entonces, ¿qué tiene uno aquí? Uno tiene un segmento de parábola cuya pendiente es 0 al comienzo y después crece linealmente hasta llegar a algo. ¿Sí o no? Y después empieza otra cosa. ¿Qué quiero que es esta otra cosa? Una recta. Una recta. ¿Y cuánto vale la pendiente de una recta? Si tengo una recta, ¿cuánto vale su pendiente? Algo, ¿no? ¿Cuánto vale aquí la pendiente de la recta? Un número. ¿Cuánto vale acá la pendiente? ¿Un número diferente o el mismo número? Lo mismo. Sí, porque es una recta, ¿no? La pendiente a todo lo largo de ella tiene la misma. La recta a todo lo largo de ella tiene la misma pendiente. O sea, aquí vale algo, después vale lo mismo, hasta que llega. ¿Sí? ¿O no? Y después empieza otra parábola, y hay que pensarlo ustedes. Solo les voy a hacer la pregunta. Sí. En esta parábola, ¿cuánto vale la pendiente allá arriba? 0. Todo lo tienen claro, ¿no? Aquí la pendiente vale algo, después vale menos, y aquí 0, después... ¿Acá es positiva o negativa la pendiente en este segmento? Positivo. Positiva. Acá es 0. Sí, y ahora lo otro. ¿Y acá? Descendiente negativo. Negativa. Menor que eso. Aquí la pendiente es eso, aquí la pendiente es 0, y aquí la pendiente es negativa. Y es la pendiente de una parábola. Fíjense que la pendiente de una parábola es como una recta. Entonces ahí tienen que jugar con la imaginación. Lo pensé. ¿Se entendió? No, bueno. Con números. Pero si no tuvieran la parábola, si tuvieran, olvídense de la parábola. Si tienen, y solo eso, y acá tienen eso, ¿qué tendrían? Supongamos que no tienen la parábola. Esa es el X versus tiempo. Aquí tenemos, no sé, instante 1, el 2, el 3 y el 4. Y acá está el 5. ¿Cuánto vale de X a de T? ¿Cuánto vale la pendiente de esta curva? Gracias. ¿Cuánto vale la pendiente de esto? Supongamos que eso es 4. ¿Cuánto vale la pendiente de ese segmento? ¿Cuánto vale delta I partido por delta X? La pendiente. Delta I partido por delta X. ¿Ah? O sea, delta X partido por delta T, perdón. ¿Ah? No. Claro. 4 dividido por 1, ¿no? Sí. Ah, entonces algo. Porque 2 menos 1 es 1. 4 dividido por 1, ¿sí? ¿Qué es 1? No, 4 dividido por 1 es 4. 4. ¿Es constante esta pendiente? Sí. Todo el tratamiento vale. ¿Sí? Así que. ¿Y cuánto vale la pendiente aquí? ¿Y cuánto vale la pendiente allí? Menos 4. ¿Ya? Así, menos 4 y aquí más 4. ¿Y cuánto vale la pendiente ahí? 0. ¿Sí? Y, claro, la diferencia está que en vez de tener una recta, tienen un problema un poquito más complicado, ¿no es cierto? Porque tienen una parte en que crece lineal igual que esto, una parte en que crece como parábola, una parte acá en que decrece como parábola. Es como si esto lo hubieran tomado, lo hubieran dado vuelta y lo hubieran dibujado allá. Fíjense que hay un pedazo de parábola, como que aquí hay un pedazo de parábola. ¿Sí o no? Y después esta es otro pedazo de parábola igual que ese. Y después decrece linealmente y después otro pedazo de parábola. Solo que estos pedazos de parábola tienen una gracia.
que la pendiente aquí, en el trozo de recta, cuando están llegando a este lugar, esa pendiente es la misma que con la cual parte la parábola. ¿Se ve? Así es que cuando llega a ese punto, el otro después de la pendiente tiene que partir de ahí. No puede pegarnos un brinco. Tiene que partir de ahí. ¿Sí? Y una pendiente, y la pendiente tiene que ir cambiando de valores, porque la tienen paradita, menos paradita, hasta que llega a cero. Tiene que llegar a cero. Etcétera. Bueno, ese es el ejercicio. El ejercicio es pensar en términos de pendiente. Y después que tienen esto, que la gente lo llama dx, la componente de velocidad, le piden que usted calcule la pendiente de la pendiente. La aceleración. La pendiente de la anterior. Y digan ustedes, ¿aquí qué pasa? ¿Qué valor tiene la pendiente? ¿Es constante o no es constante? En este primer segmento. En este segmento. Constante, ¿no? Sí. ¿Constante positiva o negativa? Positiva. ¿Constante? Sí. ¿Cuánto es la pendiente aquí? ¿Cero? Sí. Todo el rato cero, ¿no? Sí. Después la pendiente acá, ¿qué va a pasar con ella? Negativa. Ah, por acá. ¿Sí o no? Y algo más tendrá que ir ocurriendo y uno tiene que seguir adelante. Entonces, tiene una gráfica posición versus tiempo. La velocidad es la pendiente de esa gráfica. Tienen la gráfica que obtuvieron a partir de la posición, que es la gráfica de velocidad versus tiempo. La aceleración es la pendiente de esta otra gráfica. Y ahí igual se forman los ángulos. ¿Mm? Igual se forman los ángulos en la parábola. ¿Qué pasó? Ahí se forman ángulos arriba. No, por la manera en que está hecho el dibujo y los valores que se dieron, crece parabólicamente y llega a este lugar con una cierta pendiente. ¿Ya? Y a partir de eso continúa con pendiente constante. Con la misma pendiente con que llegó, se mantiene. Y luego ahí tiene una cierta pendiente y esa es la pendiente inicial de la parábola, después empieza a decrecer. Y después llega un máximo, sigue creciendo hasta que tiene cierta pendiente y después con esa pendiente se prolonga rectilíneamente y parte con esa pendiente la parábola y después hasta que llega un mínimo. Si continuara la parábola, volvería a crecer, pues parábola. Claro, que aquí esa es la dificultad, uno está empujando de la pregunta para que enfrenten dificultad, que uno se queda con estos casos que son puros segmentos rectilíneos, lo más fome que hay. Entonces es un poquito más realista. Sí, ahí sí. Y aún así es fome, mire la aceleración que sale, constante cero, constante negativa, etc. Fome la aceleración. Y ya que dije el otro día, las aceleraciones constantes son lo más raro que hay en el mundo. Los casos son pocos, 2, 3. El resto de los casos, los infinitos posibilidades restantes no son la aceleración uniforme, son la aceleración de acá. No es que uno pretenda que ustedes enfrenten todos esos casos, sino que para sacarlo, ¿no es cierto?, del concepto de que todos los ejercicios que uno pueda tener, que todas las fuerzas produzcan solo aceleraciones constantes, es la mentira más grande del mundo. Las fuerzas producen aceleraciones raras. A
A veces las aceleraciones son proporcionales a la velocidad. A veces las aceleraciones son proporcionales al tiempo al cuadrado. A veces las aceleraciones son proporcionales al seno del tiempo. A veces las aceleraciones son proporcionales a la posición. Y la posición a su vez es una función del tiempo. Entonces eso vamos a empezar a hablar hoy día. Entonces hay un empujoncito para después. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Empezar a hablar de leyes de Newton. Y voy a estar muy rápido porque me interesa llegar rápido al cuerpo del asunto. Entonces hay algunos conceptos previos que son relativamente sencillos. Un concepto que se llama el estado de movimiento. ¿Y qué carácter? ¿Cómo es la velocidad de un objeto? Por ejemplo, si el objeto está detenido, su velocidad es 0. ¿Cuál es el estado de movimiento? Nulo. No hay movimiento. Si el objeto se mueve con velocidad constante, ¿cuál es el estado de movimiento? Constante. Hasta que yo, claro. ¿Sí? Entonces, la realidad es que en las leyes de Newton, lo que se llama estado de movimiento es una cantidad que es un vector. Es un vector que se llama P. Esa es la letra que se le designa. Y el estado de movimiento, y el vector P se llama además por un nombre más raro medio latín, así, momentum lineal. Momentum. Y se define como el producto de la masa del objeto por su velocidad. Si la masa del objeto no cambia y la velocidad es constante, entonces el estado de movimiento es constante. Si el objeto tiene masa pero está detenido, entonces ustedes multiplican 3 kilogramos por un vector nulo, les da momentum 0. El estado de movimiento es nulo, no se mueve. ¿Ya? Así que esta cantidad en que uno toma la velocidad y la multiplica por la masa del objeto es lo que realmente se refiere este concepto del estado de movimiento. ¿Y en qué consisten las leyes de Newton? Las leyes de Newton son unas expresiones que le permiten a uno calcular cómo cambia el estado de movimiento de un objeto. ¿Cuál es la derivada? ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo cambia? Porque si un objeto tiene un estado de movimiento cambiante, y la velocidad está cambiando. Estoy detenido, voy más rápido y el vector crece. Me detengo y el estado de movimiento y va por el otro lado el vector P creciendo. Hasta que me detengo. ¿Sí? Todo eso, el cambio de ese vector, el producto de la masa por la velocidad, tiene que ver con las fuerzas que se le aplican al objeto. Está controlado por las fuerzas. Entonces lo que dice las leyes de Newton es que el cambio del momentum en el tiempo, por cambio de tiempo, es el resultado de las fuerzas que actúan. Aquí va a entrar la suma de todas las fuerzas que actúan. De eso se trata la ley de Newton, pero vamos a tratar de poner esto en términos más detallados, un poquito más detallados. Si la velocidad es constante, por supuesto vamos a suponer que la masa no cambia, ¿ya? Que significa que no cambia ni de tamaño el vector ni de dirección, ¿ya? Porque yo me puedo estar girando con rapidez constante y entonces mi momentum me está cambiando, ¿ya? Porque el vector en un instante apunta en una dirección
pero instantes después apuntan otra. Hay una diferencia entre los dos vectores. ¿Sí? Acuérdense que yo puedo, si resto dos vectores, para calcular su diferencia, hay un vector que ¿no es cierto?, el resultado de la resta. Entonces, si yo estoy girando con rapidez constante, la rapidez no cambia porque es constante, pero el vector sí, porque su dirección está cambiando constantemente. Entonces, en los giros hay un cambio de velocidad que implica un cambio de momento. ¿Y qué ocurre? Porque actúan fuerzas sobre él que lo obligan a cambiar. Esta masita está sometida a dos fuerzas, la que le hace el cable y la que le hace la gravedad. Y pueden ocurrir cosas como, bajo la acción de esas dos fuerzas, la del cable y la gravedad, pueden ocurrir cosas como, bajo la acción de las mismas fuerzas, el cable y la gravedad. Y pueden ocurrir cosas como, bajo la acción de las mismas fuerzas, el cable y la gravedad. Y pueden ocurrir cosas como, bajo la acción de las mismas fuerzas, el cable y la gravedad. ¿Por qué dice que el cable tiene una fuerza? Porque el cable ejerce una tensión. Cuando voy a ponerlo sobre la superficie, ahí el objeto está detenido en reposo. Si yo el cable actúe sobre el objeto, induce un movimiento. Significa que el cable ejerce una fuerza sobre ese objeto. Constantemente el cable está denso, le ejerce una fuerza al objeto. Pero este objeto, mira, está cable suelto y cae por la acción de la gravedad. Y la gravedad sigue actuando todo el tiempo. ¿Esa fuerza sería la misma que la gravedad? Espérate, la gravedad no es una fuerza, pero la gravedad va a provocar una fuerza. Eso es lo que vamos a explicar luego. ¿Ya? Entonces, yo estoy tratando como introducir el tema, de ahí vamos a los detalles. El cable le hace algo al objeto, pero la Tierra también. Y el efecto conjunto da una variedad de movimientos, dependiendo de cómo yo lo haga partir. Lo hago partir así, ¿no es cierto? O lo hago partir así, dependiendo de la velocidad inicial. Le hago una velocidad inicial de esta manera, se mueve de esa forma. ¿Sí? Lo tengo quieto, pero le estoy ejerciendo una tensión más grande hacia arriba que el peso que ejerce la gravedad, lo acelero hacia arriba. O si no hago tanta fuerza con el cable, la gravedad gana. ¿Sí? Entonces, la combinación de las fuerzas que actúan genera un cambio de momento, es decir, un cambio de velocidad. Y un cambio de velocidad es una aceleración. Un cambio de velocidad dividido por el tiempo que ocurre es una aceleración. Así que esta ley que vamos a nombrar nos va a permitir, dadas las fuerzas, calcular aceleraciones. Y eso es lo que queremos entender. Entonces, lo primero es que si la velocidad es constante, el objeto mantiene su estado de movimiento, va a implicar una aceleración nula. Pero si cambia la magnitud, el tamaño de la velocidad o su dirección, entonces el estado de movimiento está cambiando. Cualquier objeto que esté acelerado, o sea que está la derivada de la velocidad respecto al tiempo no es cero, está experimentando un cambio en su estado de movimiento. Eso es como el primer concepto. ¿Qué provoca ese cambio? ¿Qué lo provoca? Lo provocan, yo sé que el lenguaje que usan los ingenieros son las interacciones.
perdón, la fuerza, usando el concepto de la fuerza. Si el ingeniero trabaja en un centro de física nuclear, no le va a hablar de la fuerza, le va a hablar de otros entes. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Las fuerzas no son el objeto real que actúa sobre los cuerpos. Las fuerzas son un modelo matemático de algo que uno llama las interacciones. Cuando yo agarro a este chico acá con mis manos y lo tiro, yo le estoy haciendo algo. Y yo tengo que modelar ese algo que le estoy haciendo matemáticamente. ¿Ya? Y yo lo voy a modelar con vectores, porque estoy haciendo una teoría de la mecánica que es vectorial. Pero si yo estuviese estudiando otro problema donde la velocidad que me imprimo a él es muy, muy alta, comparable con la rapidez de la luz, no me sirve la fuerza. Tengo que usar unos objetos que se llaman cuadrivectores. Y si me voy al estado microscópico de una molécula, al interior de una molécula, un átomo, yo ya no empiezo a hablar de fuerza, empiezo a hablar de campo. Y empiezo a hablar de campos cuánticos que ocurren allí. Lo que quiero decir es que son descripciones muy distintas. Si usted quiere estudiar lo que le pasa a un sistema del tamaño de muchas galaxias, ya no le sirve la descripción con vectores. Usted tiene que usar una teoría distinta, que es una teoría que se llama relatividad general, y que los objetos no son fuerzas, son tensores, son como matrices. Uno para describir las interacciones usa unas matrices. Mientras que aquí en esta teoría que nosotros vamos a usar, que es una teoría que vale para objetos que no tienen mucha masa ni poca, no tienen masa tan grande como una galaxia, ni tan chica como un átomo, intermedio. Tampoco tienen rapideces tan altas como la rapidez de la luz, pero rapideces más pequeñas que eso. En ese rango, masas no demasiado grandes, ni demasiado pequeñas. Si usted empieza a tratar de modelar la interacción a nivel atómico, la descripción que estamos usando no le sirve. La descripción de la mecánica no le sirve. Entonces tiene que ser masas ni demasiado chicas, no comparables con las masas atómicas, ni demasiado grandes, no comparables con las masas que involucran una galaxia. Y entonces usted va a tener una teoría, que es la teoría de Newton, que funciona bien. Siempre que las velocidades con que se mueve el objeto no sean demasiado grandes. Si son un tercio de la rapidez de la luz, el tamaño de esas velocidades tampoco vamos mal. Tienen que ser velocidades bajas. Un centésimo de la velocidad de la luz, un milésimo de la velocidad de la luz. Y ahí la teoría anda re bien. ¿Me siguen? Entonces lo que hay son interacciones. Las interacciones son algo. Lo que le hace un objeto a otro. Ejemplo, cuando usted lanza una piedra, usted le da un empujón con la mano. Hay una especie de contacto entre las moléculas de la mano con las moléculas de la piedra que de alguna manera le permite empujarla. Es la interacción de contacto, que hay que modelarla de alguna manera para poder escribirla con un vector fuerza. Entonces usted la saca del reposo y le cambia su velocidad. La tiene quieta y imprime una velocidad. Si usted suelta un objeto, si usted lo suelta, resulta que la Tierra lo atrae. Hay una interacción gravitacional que la Tierra le ejerce a ese objeto, que lo hace caer. Bueno, hay que modelar esa interacción. Va a intervenir la aceleración de gravedad en ese modelo. Si usted pone una escalera apoyada contra un muro y apoyada con el suelo, el muro le ejerce a la escalera una acción. Una acción, si usted pone la escalera, usted va a sentir eso, pero el suelo también. El muro está en contacto con la escalera, le ejerce una interacción de contacto. Y el suelo también está en contacto con la escalera y le ejerce una interacción de contacto, que vamos a modelar vectorialmente, con unos vectores que vamos a llamar fuerza de contacto, y que tienen ciertas
reglas para calcularse. Si usted tira un objeto con un cable, el cable le hace una interacción al objeto. Y de alguna manera tenemos que modelar la interacción que hace el cable sobre el objeto y la vamos a modelar con una fuerza. Entonces, todos son interacciones que en la teoría de Newton se van a modelar con fuerza, pero que en la teoría de relatividad de Einstein se van a modelar con cuadrimomentos, y que en la teoría de la gravitación universal se van a modelar con tensores, y en la teoría cuántica se van a modelar con la función de onda de Schrödinger, si es que han escuchado alguna vez de ella. ¿Ya? Dependiendo de la teoría es cómo se modelan las interacciones. En la teoría de Newton se modelan con unos vectores que llamamos fuerza. Entonces, ese es el concepto. Si usted tiene resortes que actúan sobre un sistema, también hay una interacción elástica. Los resortes tienden a recuperar su forma y uno trata de modelar eso. Si usted tiene un objeto que se mueve dentro del aire, resulta que el aire está constituido por moléculas. Y las moléculas, cuando usted tiene un viento, chocan con el objeto y hacen que cambie su estado de movimiento. Y si está volando un avión, también tiene moléculas que chocan con el ala y hacen que cambie el estado de movimiento del objeto que tiene un ala. Incluso usted va en el auto y saca para afuera la mano y usted siente la interacción como las moléculas del aire le chocan y le hacen una interacción que lo empuja para atrás, que le cambia el estado de movimiento a su mano. Y hay que modelarlo, lo vamos a modelar con unos vectores fuerza. Entonces, estas van a ser fuerzas elásticas y estas van a ser las fuerzas que llamamos fuerzas viscosas. Fuerzas viscosas. Un líquido alrededor de un barco. Las moléculas del barco chocan contra la superficie del objeto y en ese choque le producen algo, una interacción, que hace que el barco tienda a detenerse, a menos que el motor supere ese efecto de que las moléculas hacen que tienda a detenerse. Entonces ahí tenemos algo que se llama la fuerza de arrastre. Pero hay otra. Objetos cargados eléctricamente tienden a atraerse cuando tienen carga de distintos signos o a repelerse cuando tienen carga del mismo signo. Entonces esas también son interacciones que también en la teoría de Newton y el electromagnetismo se modelan con vectores fuerza. Los magnetos son capaces de atraer objetos, cambiarle su estado de movimiento, que se peguen contra el magneto. Entonces también se modelan con vectores de fuerza. Como los campos magnéticos de la Tierra con el Sol. Claro, la Tierra tiene algo que se llama un campo magnético, y si uno tiene un objeto con un cable que tiene corriente, interacciona con ese campo magnético y genera una fuerza magnética. Y ese es un mecanismo por el cual uno logra atrapar objetos para sujetarlos. La Tierra, cuando gira alrededor, la Luna, cuando gira alrededor de la Tierra, que es un esquema de la Tierra, no sé si es un esquema de la Luna, si no tuviera la atracción de la Tierra, se movería sin cambiar su estado de movimiento, seguiría para allá. Si la Tierra no la trajera. Pero la Tierra, la Luna quiere llegar allí, pero en ese periodo, ¿qué es lo que hace la Tierra? La hace caer. Y entonces se mueve por acá. De tal manera que si pasa un cierto tiempo hubiera llegado allí, pero no llega allí, cayó algo, atraído por la Tierra. Y después quiere seguir avanzando y vuelve a caer. Siempre está cayendo, continuamente está cayendo hacia la Tierra. Y al final termina dando vueltas. Entonces, iba para allá, pero tuvo un cambio de velocidad para acá. ¿Me sigue? Entonces la atracción gravitacional de la Tierra es capaz de hacer que la Luna realice un movimiento circular, incluso que vuelva a dar una vuelta relativamente perfecta. Entonces, ¿qué son las fuerzas? Son un modelo matemático con el cual uno mide las interacciones.
o más bien dicho, las modela. Las fuerzas son vectores que permiten modelar las interacciones. Las interacciones son mecanismos raros, ¿no es cierto?, por los cuales el objeto cambia su estado de movimiento. Entonces, las fuerzas son ciertos vectores que miden cuánto, de qué intensidad de la interacción, qué tan grande es el vector o el cambio, y en qué dirección ocurre ese cambio. Claro, como buen vector, lo que hay aquí, si es un vector, tiene dos propiedades, ¿no es cierto?, magnitud y dirección. Magnitud es cuán grande y dirección es hacia dónde. Entonces, este cambio del estado de movimiento tiene un tamaño y tiene una dirección en la cual ocurre. Así que las fuerzas, repito, son ciertos vectores que miden o modelan la intensidad de la interacción y la dirección en que ocurre el cambio del estado de movimiento. Ahora, en estricto rigor, y esto lo voy a decir pocas veces porque no tengo tiempo, cuando uno modela las fuerzas, uno lo que trata de estudiar es un solo objeto, ¿eh? Por ejemplo, una masita, bajo la acción de una única fuerza, por ejemplo, un resorte. Y si no hay nada más actuando sobre el objeto, uno estudia lo que le pasa al objeto, estudia su posición, estudia su velocidad, que es el cambio de posición ocurrido en el tiempo, y estudia su aceleración, que es el cambio de la velocidad ocurrido en el tiempo. Y mide esto y construye tablas de datos. Construye una tabla, aquí está el tiempo, instante 0, instante 0.1, instante 0.2, y construye los valores de la velocidad en instante 0, el instante 0.1, el instante 0.2, también tiene la posición, los valores de la posición en el instante 0, el instante 0.1, el instante 0.2, etc. Incluso tiene la aceleración, y tiene la aceleración en instante 0, la aceleración en instante 0.2, la aceleración en instante 0.3, etc. ¿Y qué hace uno? Uno grafica. Uno grafica la aceleración, en función del tiempo la grafica. Entonces aquí tiene valores de la aceleración. Y dice, ¿cómo depende esa aceleración de estos objetos? ¿Cómo depende la aceleración de la velocidad y la posición? Y uno encuentra que si grafica acá la posición del objeto, R, que es función del tiempo, y grafica este otro lugar, que es donde uno está sujetando el resorte, lo voy a llamar R0, uno encuentra, o sea, si yo hago R menos R0 y construyo la tabla y grafico, por ejemplo, la componente X menos X0 y grafico la aceleración, encuentro una cosa fantástica, la ecuación de una recta. Chicos, encuentro, si yo para un resorte solito actuando sobre la masa, nada más, la masa solo bajo la acción del resorte, me voy al espacio donde la gravedad no importa y ahí estudio el resorte y encuentro que la aceleración es proporcional al estiramiento del resorte. Eso hace X versus estirado está el resorte en diferencia de posición, es la ecuación de una recta. Y puedo escribir, cuando este objeto está solito, tiene una constante multiplicando la diferencia de posición. Y lo simpático es que además entra la masa en este asunto. Uno puede encontrar que la relación que modela esta situación física
es que la constante K, ¿se acuerdan de la tarea? La constante del resorte entra y entra la masa. Y a esta cosa que está acá, y hay un signo menos también. A esta cosa que está acá, porque fíjense, si le lo paso multiplicando a los lados, tengo masa por aceleración. Esto me queda acá por x menos x0. Pero aceleración era cambio de velocidad partido por cambio de tiempo, y eso está multiplicado por la masa. Pero también puedo escribir esto como masa por cambio de velocidad dividido por cambio de tiempo, al lado izquierdo. Y resulta que m es una constante porque la masa no cambia. La puedo pasar a otro diferencial, entonces tengo cambio de masa por velocidad dividido por cambio de tiempo. Pero el producto de masa por velocidad es que llamamos momento lineal. O sea, esto es de P a dt en el caso de una única fuerza, la fuerza elástica. ¿Y qué me quedó al lado derecho? Algo que modela lo que le hace un resorte a una masa cuando ella está solita actuando sobre el objeto. Ese algo yo lo llamo la fuerza elástica. Esta es la componente X del vector. En el estricto rigor, si uno considera que el problema es tridimensional, uno encuentra que la ley para la fuerza, la interacción elástica, es una fórmula de este tipo, menos una constante y una diferencia de posición entre vectores. La posición de la masa menos el extremo del resorte. Y el otro extremo que está aquí. También lo puede estudiar la caída de objetos bajo la acción de la gravedad. Y si solo está actuando eso, no hay roce con el aire, supuestamente, uno puede modelar de la misma manera, hace experimentos donde la única fuerza que esté actuando sobre el objeto sea la gravedad y nada más. Entonces uno encuentra que la fuerza de gravedad está dada por menos masa por la constante de Galileo, y aquí hay un vector unitario que es un vector que apunta hacia arriba. ¿Cómo vamos? Lo que estoy diciendo es que en esta ecuación, que me va a modelar el cambio de estado de movimiento, lo que está a la derecha es una suma de cosas. Como por ejemplo puede entrar la fuerza del resorte que describí recién. Puede entrar, entraría esta fórmula aquí. Puede entrar la fuerza de gravedad. Entraría esta otra fórmula allí. Y si hay resortes, hay que, bueno, ya modeló el resorte, la gravedad. Si hay cables, tengo que modelarlos también. Y para aprender lo que hace un cable, tengo que estudiar qué es lo que le hace un cable solito a una masa. Entonces, si soy capaz de modelar lo que le hace un cable solito a una masa, la fórmula vectorial que describe eso, la pongo al lado derecho en esta ley. El contacto con una superficie, lo que sostiene este objeto, o lo que me sostiene a mí cuando me apoyo contra la pizarra, lo modelo con una ley, que le escribo como un vector, que lo llamar fuerza contacto. El roce que me sostiene, que me permite que no me resbale, el roce, o cuando me resbalo hay una resistencia, se modela también con vectores. La gente lo conoce como fuerza de roce, y así cada interacción se modela con un vector. Ojo, esos vectores que uno pone a la derecha, uno los obtiene estudiando una masita
con una única interacción. No puede haber en ese estudio una masita actuando con dos interacciones diferentes. Estoy haciendo clase igual. Estoy en clase. ¿Cómo vamos? Yo sé que esto es una chacha, ¿ya? Pero es importante porque si no vamos a tener ya, entonces, necesitamos otro concepto. Ya tenemos una primera idea de que las interacciones se modelan con vectores, que no hemos entrado en detalle. El concepto es el siguiente: cuerpo inerte. Ese es el concepto. Este es un concepto que introdujo Newton. Newton dijo: todos los objetos son inertes. ¿Y qué quiso decir con eso? De que si están quietos y usted no les hace nada, no interactúa con ellos, siguen quietos. Si tiene estado de movimiento nulo y usted no interactúa con ellos, siguen con estado de movimiento nulo. También, si están moviéndose con velocidad constante, tienen un estado de movimiento uniforme, constante, y usted no le hace nada, siguen moviéndose ad eterno con velocidad constante. En otras palabras, usted en el espacio, lejos de cualquier atracción gravitacional, toma una piedra y le da un impulso y sigue moviéndose con velocidad constante, sigue moviéndose por el resto del tiempo del cosmos, a menos que haya una interacción que le cambie ese estado de movimiento. ¿Me siguen? Ahora, para que eso ocurra, uno tiene que describir el vector de posición de ese objeto y calcularle su velocidad. Pero imagínense que yo tengo un objeto que está quieto y yo estoy en un sistema de coordenadas donde miro el objeto y lo estoy girando. ¿Qué es lo que yo veo de ese objeto? Yo estoy girando. ¿Qué veo? Yo veo que el objeto, si yo giro, el objeto que yo de ver quieto no lo veo quieto, lo veo irse para la izquierda, ¿no? Y yo me muevo, se mueve para la izquierda. Y se supone que ese objeto nadie le está haciendo nada. Un objeto que no interactúa ninguna cosa. Chute, si yo giro, ya no lo veo mantener su estado de movimiento, lo veo girar. Si yo me alejo y me alejo acelerando muy lento, después corro, lo voy a ver al principio detenido, después lo voy acelerando para atrás, pero el objeto estaba quieto. ¿Sí? Significa que el sistema de coordenadas que yo estoy usando para describir ese movimiento es malo. Porque un objeto que no está haciendo ninguna interacción, yo lo veo acelerando. Entonces, en un sistema que esté girando, que esté acelerando, no me sirve porque no cumple con esto. No cumple con hacer evidente que un cuerpo inerte no cambia su estado de movimiento. Lo voy a poner en otras palabras. Si usted está en un sistema de coordenadas apropiado y toma un perrito en el espacio y le pone una escafranda, un traje, ¿ya? Y lo deja ahí. Y el perrito patalea para tratar de acercarse. Él no puede cambiar su estado de movimiento. No puede acercarse mágicamente a mí. Sigue ahí. Incluso yo le doy un empujoncito y se empieza a alejar y patalea, grita, etc. Y con velocidad constante se aleja de mí. Es absolutamente inerte. Por mucho que patalee, no puede cambiar su estado de movimiento. Se mueve con velocidad constante en cierta dirección. ¿Sí? Creo que me surgió una duda, pero no sé si está relacionado. Un cohete, cuando está volando, entonces, ¿qué masa está moviendo? ¿Con los motores encendidos o con los motores apagados? ¿No encendido? Si está con los motores encendidos, hay un tema, porque
lanzando algo para moverse cada vez más rápido, está acelerando. Pero tiene que empujar algo para poder moverse. Porque- Sí, bota los gases que tiene del material que expele. Pero tiene que empujar algo. Mira, es como el problema del perrito. ¿Ya? Ahí está el perrito, ¿no es cierto? Yo estoy sujetando al perrito. Yo le voy a dar un empujón al perrito y le imprimí una velocidad, pero en ese acto Igual. yo también recurro. ¿Sí? Entonces imagínate que tengo una colección de perritos y los voy tirando. Y cada vez yo voy más rápido. Me desprendo de los perritos, disminuyo mi masa y empiezo a acelerar. ¿Sí? Eso es lo que pasa en un cohete. Pero, si no interactúa con los perritos, el cohete está quieto y el motor apagado. Está moviéndose con una velocidad, la velocidad que alcanzó, está moviéndose con velocidad constante. Hay un sistema de coordenadas y un observador está mirando y dice, se mueve con velocidad constante. Sí, en estado de movimiento constante. Sí. En estado de movimiento uniforme. Nadie está estando solo. ¿Sí? Esa es la situación del cohete. Si no, los perritos interactúan, perdón. Lo que hace el material interactúa con el cohete porque el cohete acelera. Entonces, ¿cuál es la afirmación de Newton? Esta. Todos los objetos son inertes. ¿En qué sentido? Que voluntariamente no pueden cambiar su propio estado de movimiento. Requieren de un agente externo, una interacción, para cambiar dicho estado. Supongamos un caso de un globo inflado. ¿En cuánto? De un globo inflado Un globo inflado, ya. y obviamente que lo suelta y se genera la fuerza de movimiento también, pero claro, también lo genera por la presión que hay ahí. Claro, pero el globo está bajo la acción de altas cosas, ¿no? Claro. Sí, pues de la presión que hay del aire. Claro, ¿no es cierto? La presión del aire, la atracción gravitacional de la Tierra. Sí. ¿Sí? Entonces la reacción lo trata de hacer caer, pero aumenta la presión y entonces pasan cosas. La goma se reduce el espacio. Entonces va a cambiar su estado de movimiento, Claro. porque hay interacciones sobre él. No, que hay algo, ¿no? Un ejemplo que contradiga esto. Sí. Ahora, lo que quiero decir, y que es importante, este hecho de que los objetos son inertes, en ese sentido, que voluntariamente no cambian su estado de movimiento, solo es algo que se aprecia en ciertos sistemas de referencia. ¿Y qué entendemos por un sistema de referencia? Un sistema de coordenadas cartesianas amarrado a un lugar, por ejemplo puede ser un árbol, con los ejes apuntando en la dirección que usted definió, y dentro de ese sistema de referencia usted tiene que tener metros para medir longitud y relojes para medir tiempo. Un sistema de coordenadas cartesianas no es suficiente. Usted necesita cómo medir longitud, posición, y tiene que además medir tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo el objeto está en tal lugar? Entonces, un sistema de referencia por la física es un sistema de coordenadas cartesiano en el cual usted dispone de herramientas para medir longitud y herramientas para medir tiempo. Y además necesita algo que se llama un hito, un lugar. Por ejemplo, usted dice, voy a poner un sistema de coordenadas en la Torre Eiffel, con el eje X apuntando de sur a norte y el eje Y apuntando de este a oeste. Y el eje Z apuntando de abajo a arriba. Ahí tiene usted un sistema de referencia. El hito es la Torre Eiffel, el lugar. Y ahora desde ese lugar voy a medir la ubicación de un punto en metros con un instrumento. Voy a medir además con mi reloj cuándo estaba en ese lugar. Necesito tiempo. Y necesito a alguien que haga el acto de medición, el observador. Todo eso constituye un sistema de referencia. Los egipcios también lo hicieron así con las pirámides, ¿no? Para poder. No lugar esa pregunta por ahora. No, pero yo digo así como para poder. No sé cómo lo hicieron los egipcios. Porque Así que mejor lo voy a meter ahí. eso es lo que se dice. No, pero no sé yo. Los egipcios no sé. La referencia. No me voy, espérate, no me voy a pronunciar. Para efectos prácticos no casi no voy a pronunciar. Lo que voy a decir, ¿no es cierto?, es que cuando uno describe el movimiento de un objeto, en particular, cuál es su velocidad,
uno lo hace desde un sistema de referencia. Y hay sistemas de referencia que son buenos, en el sentido de que si un objeto lo dejo quieto sí, y nadie le hace nada, sigue quieto ahí, para el observador, o si le imprimo una velocidad inicial, sí, y nadie le hace nada, sigue moviéndose con velocidad constante, para ese observador, son buenos. Y otros que son malos, porque si dejo un objeto quieto, y el sistema está moviéndose de una manera rara, entonces va a ver la persona que el objeto que estaba quieto ya no está quieto. Y el objeto que estaba moviéndose con velocidad constante ya no tiene velocidad constante. En aquellos sistemas de referencia en que un objeto que nadie le hace nada y uno lo deja quieto sigue quieto, o que uno le imprime inicialmente una velocidad constante, se mantiene y nadie le hace nada después de eso, se mantienen con velocidad constante, esos son los que se llaman sistemas de referencia inerciales. Y en esos, y solo en esos sistemas vale la ley de Newton. ¿Y los planetas por qué no salen disparados si por ejemplo, pensamos en un perro y yo sé que... No me saquen todavía del concepto. Por favor, no me saquen del concepto. No me saquen del concepto. Lo que quiero que queden como concepto es que las leyes de Newton no se pueden aplicar para cualquier observador, en cualquier sistema de referencia. Hay sistemas de referencia privilegiados donde las leyes de Newton valen. ¿Y cómo uno detecta que un sistema de referencia sirve, es privilegiado? Lo detecta porque usted deja un objeto quieto y supuestamente no hay ninguna interacción, y si efectivamente no hay ninguna interacción, ese objeto sigue quieto ahí. O si usted le da un golpecito inicial y le imprime una velocidad, y después de 3 segundos lo mira y dice, oh, se sigue moviendo con velocidad constante. Después de segundos, oye, se mueve con velocidad constante y nadie le está haciendo nada. Oh, bravo, estoy en un sistema inercial. ¿Y por qué uno está contento? Porque puedo aplicar las leyes de Newton. Descubrí un sistema inercial donde el objeto que está quieto, si nadie le hace nada, sigue quieto. Y que además, si le imprimo una velocidad inicial y lo miro el resto del tiempo, se mantiene con velocidad constante. Fantástico. Un objeto que nadie le hace nada, mantiene su estado de movimiento. Yo estoy en un sistema inercial, tengo un sistema inercial, puedo hacer las leyes de Newton, puedo aplicar las leyes de Newton. Ahí. Pero si no ocurre aquello, y yo, un objeto que nadie le está haciendo nada, lo veo moverse raro, tengo que empezar a dudar de que el sistema en que me instalé es un mal sistema. Y por lo tanto las leyes de Newton no se van a cumplir. Entonces en el espacio se nos divide. Claro, la Tierra tiene una velocidad constante. Claro, la Tierra está girando en torno al Sol, pues no tiene nada de... Nada. A menos que lo llevemos al espacio. Pero no es un sistema inercial, pero anda harto cerca. Se comete un error. Se comete un error pequeñito. Y podemos argumentar más de eso. Ya vamos a argumentar más de eso. Pero tranquilo. Entonces, primero transmitir el concepto, la idea, ¿no es cierto?, de que los cuerpos son inertes y que son inertes se hace evidente en ciertos sistemas de referencia especial. Y si yo descubro uno de ellos, entonces en ese sistema de referencia especial valen las leyes. En el espacio valdría. Es que depende si el punto del espacio está... Depende cómo es ese punto del espacio. Porque si está arriba de un cohete que está acelerado... No, pero si está en el espacio como a la intemperie. Fuera de la órbita. Ya vamos a describir. Ya vamos a mejorar la descripción. Yo les voy a presentar un sistema de referencia inercial. Pero vamos a ver. Primero concepto. ¿No es cierto? Los cuerpos son inertes. Todos los cuerpos son inertes. O sea, el perrito, por mucho que patalee, uno dice, no tiene nada inerte porque está pataleando. Pero si uno grosamente, ¿no es cierto?, le mira su velocidad y no se va a trasladar mágicamente porque patalea en el espacio, no tiene dónde agarrarse. Y si usted le empuja a una velocidad constante, se va a alejar de usted con velocidad constante, si es que su sistema es inercial, claro. Por el resto de los siglos. Suponiendo que no hay ningún campo gravitacional que lo va a caer y lo desvíe. Lejos de
influencia de cualquier planeta, o sol o lo que sea. Ahí se van a tener con velocidad frontal. Entonces, si uno descubre un sistema de referencia, está feliz, porque dice, en este sistema de referencia puedo aplicar las leyes de Newton y me va a ir bien. Después uno usa un sistema de referencia que se parecen, pero no podemos descubrir. ¿Qué son las leyes de Newton? Dije, quiero ir luego a las leyes de Newton. ¿Qué son las leyes de Newton? Son reglas que definen tres cosas. Definen si uno está o no está en un sistema inercial. Primero. Segundo, en esos sistemas uno puede estudiar un solo objeto bajo una interacción y modelar esa interacción con leyes. Entonces uno tiene una definición de la fuerza. La fuerza que le hace el resorte a ese objeto. Siempre que usted estudie el problema con el objeto y una única interacción, no dos ni tres, una sola. En un sistema de referencia inercial, un sistema de referencia que le hace un resorte a una masa, o que le hace un cable a una masa. Por ejemplo, el cable facilito. ¿Dónde tiene que ser un cablecito? Miren, imagínense que no estuviera la gravedad. Si yo empujo con el cable, no le cambio el estado de movimiento a ese objeto, ¿cierto? Pero si yo lo tiro, el cambio de momento que le ocurre bajo la acción de un cable a un objeto, voy a encontrar que eso es una fuerza en la dirección en que se mueve el cable. Pero esencialmente tengo una masa. ¿Qué le hace un cable a una masa? Lo tira en la dirección del cable, o sea, desde la masa hacia donde está usted agarrando el cable y tirando. Eso es lo que hace, no tira un limbo. Eso es lo que usted descubre cuando estudia la acción en un sistema inercial, supuestamente, del cable sobre una masa, no habiendo ninguna otra cosa, sin la gravedad, claro. Aquí yo estoy suponiendo que de alguna manera anulo, con el contacto, ¿no es cierto? Anulo el efecto de la gravedad y de la normal, se anula de alguna manera, y entonces digo, ¿qué es lo que le hace un cable? Y puedo empezar a sacar conclusiones. No comprime. Por mucho que usted aprieta, no hace fuerza al otro lado, solo tira. Y tira a lo largo del cable. Entonces uno va a escribir que la ley de fuerza de un cable es tirar en la dirección del cable con algún valor de la fuerza, que lo vamos a llamar tensión. ¿De qué tamaño? ¿Cómo depende eso de la velocidad de la posición? Quizás no importe, pero lo que importa es que tira a lo largo del cable. Si usted toma un objeto y lo mete dentro de un fluido, va a encontrar que el objeto que tenía al principio una cierta velocidad, después cuando mueve va a tomar una velocidad más pequeña y en algún minuto probablemente se detenga. Y como este vector de velocidad va disminuyendo, significa que hay un cambio de la velocidad que ocurre en la dirección opuesta. Y además, si la velocidad era muy grande, ese vector es más grande todavía. Cuando la velocidad es más pequeña, ese vector es más pequeño, y cuando la velocidad es nula, la fuerza es nula. Entonces, si usted estudia qué le pasa a una masa bajo la acción de un fluido, va a encontrar un líquido, va a encontrar que el cambio de movimiento es
proporcional a la velocidad que el objeto lleva. Pero si el objeto se mueve en esa dirección, el cambio va a ocurrir en dirección contraria, hay un signo menos ahí. Y entonces usted tiene un modelo para la fuerza viscosa. Y ahora que tiene un modelo para el cable y un modelo para la fuerza viscosa, usted puede contestar otras preguntas. Por ejemplo, que el objetivo de la ley de Newton puede decir, ¿y qué pasa cuando tengo en el agua un bote que lo tiro con un cable que además experimenta el frenado viscoso por el agua y que además tiene la fuerza de flotación y que además tiene el peso que le hace la gravedad? Recién, después de que ha modelado lo que le hacen los cables, lo que le hace el roce de las moléculas del líquido al objeto, lo que le hace la atracción gravitacional, la Tierra, lo que le hace al objeto, lo que le hace la fuerza de flotación del agua al objeto, recién usted puede contestar cómo bajo la acción de esas 4 fuerzas se mueve el objeto. Y eso es una de las leyes de Newton. Entonces las leyes de Newton hacen 3 cosas. Definen los sistemas inerciales, define cómo uno calcula las fuerzas, las leyes de fuerza de lo que interviene en el objeto. Y además entrega una receta para cómo acelera el objeto, cuando está bajo la acción de muchas interacciones. Esas son las leyes de Newton. ¿Cuántos segundos me quedan? No pasaba. Pero déjenme pasarme un minuto más. Ahí, cortito. Oh. Sin decir todavía algo de la ley 3. Las leyes de Newton tienen un texto de este tipo. En un sistema inercial pasa esto. Un cuerpo en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento con velocidad constante permanece en esa velocidad, a menos que la interacción cambie su estado de movimiento. Esta es la receta para saber si estoy en un sistema inercial. Lo de aquí es una receta para descubrir si estoy ahí. Si estoy ahí, vale esto. La aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a las leyes de fuerza que describen las interacciones que actúan sobre ese objeto. ¿Ya? Y la tercera es una conclusión que se saca por un experimento que tiene que ver con la definición de cómo uno obtiene estas leyes de fuerza, ¿ya? Cómo uno las calcula en la práctica, y que tiene que ver cómo algo que ocurre cuando uno hace experimentos de un objeto con una única interacción. Entonces uno observa que pasa algo. Y ese algo se relaciona con esto. Lo que ocurre cuando uno hace un experimento que estudia cómo obtener la fórmula que me define determinada interacción sobre un objeto, uno encuentra que la fuerza que siente el objeto A debido al B es un vector. Y que la fuerza que siente el objeto B debido a la interacción con el A es el mismo vector pero apuntando para el otro lado. Y esto se llama principio de acción y reacción. Y este es un principio que se establece en estricto rigor en un sistema inercial donde solo hay una única interacción y 2 objetos. Es ahí donde uno encuentra esto. Y es en ese sistema inercial donde uno puede modelar la fuerza del resorte que siente A debido al B y encuentra que es menos constante por la posición del A menos la posición del B, que esencialmente es el estiramiento del resorte. Entonces, una vez que usted tiene esos modelos,
dice, ok, tengo un modelo y ahora cierro la clase finalmente. Y entonces, ¿de qué se trata la ley de Newton? Se trata de calcular aceleraciones si conozco las leyes de fuerza que modelan las interacciones sobre ese objeto de masa grande. Eso es lo que vamos a jugar la próxima sesión. ¿Ok? Yo sé que fue una clase súper cesariana, pero me estoy saltando un montón de detalles para poder llegar al juego. Sin que se me pierdan los